Mira, retomando nuestra conversación aquí en nuestro espacio Café de Ideas, queremos hacerte una pregunta, Carlos, porque hay algo muy interesante que destacar en cómo se hace lo que tú generaste, ir en contra de la corriente de lo que se estaba haciendo en el país, a apostar e innovar en otro camino en los resultados esperados que tú querías en tus servicios de bibliotecas. ¿Cómo lograste definir eso? ¿Cuáles fueron tus puntos fuertes para decir, no, lo que yo conozco no me sirve para lo que yo quiero, yo necesito este camino? Y fuiste el único y tomaste una decisión. Y cuéntanos, ¿qué te ha parecido de tu satisfacción como usuario de los sistemas que proponemos nosotros en tu experiencia en la universidad? Bueno, yo creo que primero fue un convencimiento al interior del equipo, un convencimiento personal como director, y después tuvimos la suerte que hubo un convencimiento institucional, ¿no? Yo creo que la institución empezó a mirar la biblioteca de una forma distinta, ¿no? Estratégica. Como una situación más estratégica, ¿no? Entonces, lo primero es el convencimiento, ¿no? Y lo segundo es un tema de innovación. Y lo engancho con lo que decía anteriormente, ¿no? Nuestro indicador era la satisfacción del usuario, ¿no? Cuando tú comenzabas a trabajar con sistemas, entonces tenías problemas con el tema de la data, la estadística, los impactos. O sea, esto no me satisface. Yo primero agradezco efectivamente por ir en contra de la corriente. No sé si fue... Es súper difícil. Imagínate todo un país tomando decisiones por un lado y yo digo, no, ese no es mi camino. Yo voy por acá porque yo quiero este resultado. No es fácil. Bueno, lo agradezco, pero si se dio de forma natural. Efectivamente entendemos que en América del Sur fuimos los primeros en entrar con WorldCat con un convencimiento absoluto de que era el camino, que lo mantenemos hasta ahora, a propósito de todo lo que hemos mencionado, ¿no? Los metadatos, de ser propietario, los metadatos, de tener interoperabilidad con otros sistemas, de la recuperación, de tener el documento final como resultado para el usuario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que colaboración a través de... La colaboración, la visibilidad, ¿no? de los artículos de investigación, entendiendo que aportábamos desde la dirección de biblioteca con un granito de arena a la investigación, al posgrado, a la formación continua, y yo creo que esa visión, debo ser justo, también se capturó como una visión institucional y ahí tuvimos mucho respaldo, ¿no? Mucho respaldo en términos de, sí, vayamos por este camino. Con mucha autonomía, por cierto, porque hemos trabajado siempre con mucha autonomía y con la satisfacción de que yo creo que hoy día cuáles son nuestros indicadores. Nuestros indicadores son nuestros usuarios, que nos dicen el camino que usted escogió ha sido el correcto. Y ha sido el correcto porque nos sirve para el trabajo diario y cotidiano. ¿Qué impactos ha tenido eso? Esta decisión, por cierto, tiene un impacto. La visibilidad de nuestra investigación, y digo, con esto colaboro. No es que diga que a propósito de esto se haya generado, pero no hemos adjudicado más proyectos de investigación. Hoy día estamos publicando y tenemos un nivel de iniciación superior. Nuestras revistas son más visibles, se citan más. Tenemos efectivamente acceso a documentos y a bases de datos que antes no teníamos. Acceso abierto. Se abre un mundo respecto del acceso abierto. Se abre un mundo de también, en una primera instancia, este segundo idioma que yo les comentaba, ¿no? Primero buscamos esta lógica de solo bases de datos en español, porque en realidad el consumo en inglés es una barrera. Hoy día se entiende más que como una barrera, como una oportunidad. Y efectivamente, cómo hemos ido ingresando al usuario, ¿no? En esta visión. Es con un programa que instalamos a propósito del 2008, que es un programa que se llama PCI, Programa de Competencias de Información, que es transversal a la universidad, que es modular, que nos permite ver solo algunos temas, y desde ahí entonces mirábamos derechos de autor, mirábamos estrategias de búsqueda, mirábamos recuperación de información, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese programa ha sido un complemento importante respecto de las decisiones que se han ido tomando porque lo ha ido apalancando, ¿no?
lo he ido apalancando y lo he ido afiatando en el tiempo. ¿Cómo mediste la estadística de uso? ¿Cómo este mundo de la métrica? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo te diste cuenta que lo que estabas haciendo estaba generando un impacto impensado quizás? Porque quizás era un impacto superior a lo que tenías escrito como proyecto. No sé, explícanos eso. Sí, o sea, eso tiene que ver con la cantidad de búsquedas, ¿no? Y ¿Ya? de visualizaciones. En algún minuto, cuando nosotros, nos abrazábamos en la biblioteca, teníamos 392.000 búsquedas. ¿Al año? Al año, claro. Y hoy día exhibimos más de 3,5 millones de búsquedas. Y ese es 10 veces exacto, más. digamos. O sea, Sí, claro, es 10 veces más. Es algo evidente. o sea, yo siempre he entendido que la data, ¿no? El dato habla por sí mismo. Entonces, bueno, y después sobre ese dato que teníamos encima de la mesa y que nos daba incluso para abrir la botella de champán, decir, bueno, ahora miramos cuál es el impacto, ¿no? Cómo esto se traduce en la colaboración que la dirección de biblioteca hace al proceso de docencia, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Cómo efectivamente aportamos nuestro granito de arena a ese proceso y efectivamente allí empezamos a tomar otras variables, ¿no es cierto? Y bueno, digo que hoy día la biblioteca trabaja muy de la mano con la dirección de investigación, con la dirección de innovación, con la dirección de docencia y con la dirección de admisión. Claro, porque interoperan. Que son los ejes permanentes, las direcciones Claro. permanentes de una vicerrectoría académica. O sea, imagínate, yo soy un estudiante y necesito saber el programa de una cátedra. Si estoy estudiando ingeniería, matemática o cálculo, por ejemplo, me voy a WorldCat, busco a mi profesor, que es el que me da la cátedra, y te aparece todo el programa y la referencia bibliográfica de mi programa de estudio. Todo O sea, integrado. ¿qué quieres que te diga? Es con un clic. Clic, clic. Y eso me vincula a toda la interoperabilidad que tengo con los agregadores, Gale, por ejemplo, con Elsevier, con Springer Nature, con Wiley, con Oxford y todas las editoriales del mundo, inclusive Macro Hill, porque tenemos todos los metadatos. Algo El que que, tiene los metadatos gana, y que Ajá. eso no se le olvide nunca, porque eso es lo que hoy día tiene, es lo que prima hoy día en todo este mundo de la información. algo que me llama la atención que dice Carlos y que pues con la experiencia que he tenido viajando y conociendo diferentes bibliotecas es que el enfoque que tú le das es diferente en el sentido que no es anecdótico, sino es el dato duro y puro. Preciso. Sin el dato, yo tengo una filosofía, yo solo confío en Dios, los demás traigan datos. Y es bueno saber que no estoy errado en esa filosofía, porque se demuestra que sí, verdaderamente, si miramos los números, y no es que me parece, es que yo pienso, es que allí se hizo así, allí se hizo así. Eso es lo que más me llama la atención del caso tuyo, que tú todo lo citas con números, y son datos duros, reales. Que se puede ver un momento antes y después. Entonces se ve el impacto y se ve también algo que quisiera que de pronto si nos comentaras de la relación costo-beneficio y retorno de la inversión. Porque a nosotros como bibliotecarios nos están preguntando ¿por qué compra eso? ¿Por qué no cancela eso? El presupuesto no puede subir, se mantiene plano o a la baja, pero las suscripciones suben. Entonces, la relación costo-beneficio, ¿dónde está y cuál ha sido también ese impacto? Sí, eso es una tensión permanente, ¿no? El tema del presupuesto, no creo que yo sea la excepción al mundo de las bibliotecas. Tal cual. Entonces, finalmente, y ahí también nos apoyamos en el dato, ¿no? Uh-huh. Finalmente miramos y hacemos evaluación de proveedores a propósito no solo de las búsquedas, sino que el nivel de impacto que esas búsquedas tienen sobre nuestros estudiantes, sobre sus actividades curriculares y cómo entonces vamos generando espacios dentro de la universidad que nos permitan ir cumpliendo con estándares de sistemas de acreditación, ¿no? Titulación oportuna, no deserción, pero además un componente extra. ¿Y cuál es ese componente extra, no? Es que cuando yo le enseño a un usuario a hacer estrategias de búsqueda, no respecto de una base en particular, ¿no?
sino que, mire, usted haga esta estrategia de búsqueda. Si usted va a buscar en Google, busque en este Google y busque de esta forma. O sea, porque también hacemos, desde la biblioteca, acciones con el PASE, por ejemplo, que son con colegios. O sea, es gente que todavía no está dentro de la universidad y nosotros les hacemos charlas. Entonces, como no está dentro de la universidad y no puede ocupar nuestros recursos, entonces, ¿qué vamos? A Google, que es nuestro mayor competidor. Tú puedes tener una cantidad de base de datos, pero tú compites diariamente contra Google. Entonces, volvemos sobre la misma premisa, ¿no? Y la premisa es que efectivamente este dato nos entrega la información necesaria para bien o para mal, ¿no? No siempre es para bien. O sea, uno tiene que tener claridad que de repente el dato a uno le juega en contra. Te está mostrando la realidad. Y uno tiene que tomar decisiones. Y te está mostrando la realidad. Entonces, cuando tú me dices, claro, cuando tú me haces la pregunta relación-precio, para nosotros fue revelador. Mira. Revelador estar con WordCat. Mira, increíble. Y lo digo porque efectivamente cuando tú haces una búsqueda, entonces el mismo proveedor te vende algo que tampoco es tan barato, entonces WordCat dice, pero este artículo es Open Access, es Open Access. Entonces tú miras y dices, chuta, me están vendiendo algo que es gratis. Entonces, bueno, ahí hay un nivel de impacto, ¿no? Que nos llevó a tomar decisiones. Y esas decisiones son siempre de carácter económico, porque siempre el presupuesto es reducido para lo que uno quiere hacer. Lo que sí yo al equipo, y aún con todas las restricciones presupuestarias, lo que siempre les digo es que los invito a soñar, ¿no? Los invito a soñar y los invito a decir que la biblioteca no está cuando tú cruzas la puerta de la biblioteca y entras. La biblioteca es un articulador de muchas cosas, incluso un proceso cultural. Nosotros apoyamos y felizmente somos, por ejemplo, hoy día nos entrega el Ministerio de Arte y la Cultura donaciones de libros para la Escuela de Idiomas Indígenas, que la recibe la biblioteca. Hemos abierto nuestra biblioteca a las juntas de vecinos porque entendemos que estás en un local, en una localidad, en un espacio, y ese espacio tienes que congregar a toda la comunidad, ¿no? Eso te podría complementando algo interesante, antes que se me vaya la idea, AllCLC tiene un programa de visibilidad donde tú puedes hacer visible la biblioteca en Google, en Wikipedia, Amazon, son 255 agregadores de contenido. ¿Y eso lo pueden hacer? Y los costos son relativamente baratos precisamente por la relación costo-beneficio, es algo muy mínimo. Estamos permanentemente evaluando estos desafíos, ¿no? Yo vuelvo a insistirle respecto de cuál es la mirada de esta biblioteca. La innovación para mí es un tema muy potente y es un tema al cual nosotros empujamos al equipo, ¿no? Aún cuando tenemos un grado de satisfacción importante, aún cuando tenemos usuarios contentos, aún cuando el mundo académico está contento con nosotros decimos no nos pongamos el techo, no bajemos el techo, ¿no? Nos obligamos a soñar, nos obligamos a pensar en una biblioteca y proyectarla lo más que se pueda, ¿no? No te quedas en tu zona de confort. No, yo creo que eso es muy peligroso. Y es muy peligroso cuando tú ofreces un servicio. Cuando tú ofreces un servicio es muy peligroso quedarte en tu zona de confort. Y de hecho la experiencia dice, ¿no? Respecto de industrias que se han quedado en la zona de confort, que muy pronto sucumben. Bueno, la decisión de ir contra la corriente. O sea, él apostó a hacer innovación en la biblioteca. No se queda con lo que te dice la corriente, sino que evaluó. Obviamente ya sabemos que se basa mucho en los datos y creo que es la mejor opción que ha tomado de acuerdo a la experiencia que ha tenido. Entonces, la invitación es que el mundo de la información tiene cambios permanentes y hay cosas como la física que tiene pilares fundamentales. La toma de decisiones en la biblioteca también tiene pilares fundamentales. Y hoy día lo más importante es cómo administro los metadatos de todo lo que existe. Si esa mirada no está clara, el resultado no va a ser bueno. El proceso tiene que estar clarito en esa línea. Y la industria tiene que ser transparente en decir qué tipo de licencia tiene de los datos. De las editoriales más prestigiosas del mundo, cómo recuperan información de un repositorio CRIS, que por lo demás ellos lo tienen que SPUR,
como, o puede ser DSpace con Metaverso, o puede ser un repositorio institucional como DSpace el simple. Entonces, ese orden y esa gestión de los metadatos tiene que ser transparente hoy día para cualquier sistema de biblioteca. Si eso no está claro, hay que averiguar, consultar con los expertos y con la experiencia de algunos basado en datos, porque al final todo es el dato. El dato te va a decir qué es lo mejor. Lo último, el que tiene el mejor dato, la licencia del mejor dato, es el que gana. Eso es muy importante. ¿Y quién va a ganar? Los usuarios finales. Claro. Y la biblioteca va a tener un ecosistema y una plataforma de gestión de todos sus servicios a alto nivel y a bajo costo, que es lo más importante al final. Sí, yo creo que es un componente que se agrega, ¿no? Se agrega en el checklist que tú haces al momento de contratar un servicio, esto que tú planteas, ¿no? Porque es vital. Sí, pues vital. Porque es vital, porque si no, en mitad del camino, si no eres prioritario, se empiezan a descolgar ciertos editores y la base de datos que tú comienzas a contratar comienzan a debilitarse, ¿no? Y con ello comienza a debilitarse el servicio y con ello comienza a debilitarse la experiencia del usuario. Claro. Tú sabes que los metadatos hoy día cambiaron, pues hay una nueva tendencia que se llaman datos enlazados. Entonces, todo el mundo habla de los datos enlazados, hay algunos nombres específicos que hacen, pero al final son datos enlazados. Y que cómo vas a transformar los datos antiguos como MARC, por ejemplo, cómo los vas a transformar hoy día a datos enlazados. ¿Qué propuesta hay en relación a eso? O sea, nuestra mirada es que tiene que haber un convertidor de metadatos. Porque no podemos estar rehaciendo todos los metadatos o todas las catalogaciones que tenemos antiguas. Aquí nosotros en el préstamo bibliotecario tenemos 10.000 bibliotecas conectadas. Entonces, ¿cuál es la solución de hacer esa transformación? O ese cambio de paradigma, porque es cambiar un dato que viene por muchos años a lo nuevo que se está planteando, que son los datos enlazados. Entonces, la propuesta ahí es, con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, es generar un software que convierta el metadato MARC en metadatos enlazados. Y eso creo que hoy día ya está a las puertas, ¿no? Pues la filosofía de OCLC en cuanto a los datos enlazados, nosotros venimos trabajando con la Biblioteca del Congreso, con toda la de los Estados Unidos, con muchas bibliotecas y entes, por ejemplo, que son por fuera del mundo de las bibliotecas. Trabajamos con Google, trabajamos con schema.org. ¿Para qué? Para aprender cómo es que ellos están consumiendo esos datos. Y basándonos en lo que ellos nos dicen, nosotros creamos los protocolos, los estándares y la infraestructura tecnológica para manejar ese cambio. Nosotros no le decimos a las bibliotecas, o no podemos dictarles políticas, no es que tiene que ser así, no. Nosotros damos, estas son todas las herramientas, así es como operan estos protocolos y estos estándares. Ustedes eligen y van al ritmo que ustedes necesiten implementar estos cambios. Sin embargo, por ejemplo, cuando una biblioteca ingresa todos sus registros dentro de WorldCat, automáticamente nosotros los convertimos y les agregamos los datos enlazados, que les va a permitir a ustedes, como bibliotecólogos, como directores, pues ya tienen una nueva herramienta para pensar. Bueno, si yo tengo este grupo de investigación, yo voy a ver cómo conecto esa información de este investigador con otras investigaciones paralelas, similares, hasta contrarias a lo que este investigador está haciendo. Y lo voy a poder también, por ejemplo, meter a un sistema de inteligencia artificial que me va a estar buscando y procesando esos datos. Hasta el momento no tenemos un ejemplo que diga, así es que se va a utilizar en las bibliotecas. Y habrán ejemplos que son traídos de otras industrias y aplicados a las bibliotecas, pero en sí los datos MARC convertidos a datos enlazados, todavía no tenemos un ejemplo que diga, así es que se puede hacer esto. Sin embargo, el límite es la imaginación. Tenemos las identity cards, tarjetas de identidad, en donde me está diciendo hasta cuál es el hijo del investigador, cuántos años tiene. Bueno, de pronto va un poquito ya más pero por ejemplo, eso es valiosísimo para estudios de biografías, de bibliometría de producción científica, de cómo está relacionado ese autor con su ambiente y cuál ha sido el impacto, no solamente de citaciones y eso, sino también, digamos, de su familia y de... Sociológico. Hasta sociológico, exactamente. Sí, claro.
Hacia allá estamos yendo nosotros. Nosotros somos un facilitador antes que algo que fuerza a las bibliotecas no es que tiene que ser así. Nosotros somos siempre un facilitador y estamos de la mano de los que crean estos estándares y metodologías. Siguiendo eso, Edward, y también te pregunto a ti, Carlos, y a ti, Carolina, ¿qué sabían de OCLC antes? Porque esto, la apuesta de Carlos fue apostar por toda la información que empezó a recopilar, pero en la experiencia tuya que llevas tantos años en esto, de las bibliotecas y todo el tema, cuéntanos, ¿cuál es la experiencia aquí en Sudamérica del conocimiento que tienen de todos los servicios que ofrece OCLC para el mundo? Bueno, es un poquito larga la historia, pero vale la pena contarla. Yo conocí de cerca a OCLC en el 2005. Bueno, digamos diciembre de 2004. Resulta que mi hermana, también bibliotecóloga de la Javeriana, siempre fue curiosa de aplicar a becas, pasantías o lo que fuera por fuera de Colombia. Ella en ese momento no hablaba inglés, yo sí ya hablaba inglés en ese tiempo, y me dijo, mire Eduard, que hay esta pasantía en OCLC. Y yo, ¿qué es OCLC? Yo como bibliotecólogo estudiante ya de quinto año no sabía que era OCLC. Ella me dice, pues esos son los que hacen Workar. Y yo vi, ¿qué es eso de Workar? Y entonces ella me explicó, porque ella andaba más enterada de esos temas, y me dice, mire, aquí si usted aplica, escribe un ensayo, manda unas referencias y dice cómo va usted a aplicar esa experiencia, pues hay la posibilidad de que lo lleven allá con todos los gastos pagos por un mes entero, le den tours por las principales bibliotecas de los Estados Unidos y le muestren cómo es que funciona eso. Entonces yo, pues bueno, nada se pierde, apliqué y efectivamente en mayo del 2005 me eligieron como el primer bibliotecólogo de América Latina en asistir a este programa. Se llama el programa de jóvenes, no de jóvenes, de recién graduados de la bibliotecología, líderes en países de desarrollo. Bueno, ¿y tú piensas, basado en lo que nos estás contando, que esa temática actualmente de no saber nada si en sí es masiva aquí en América? Es masiva. Y de hecho, siempre que yo voy a hacer una presentación, a un evento, a una conferencia, yo pregunto, ¿quién conoce qué es OCLC? Levantan la mano. De un auditorio de 50, 10 levantan la mano que es OCLC. ¿Y a qué atribuyes eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no tiene esa visibilidad? Porque en Estados Unidos es como el Kleenex. Claro, o sea, OCLC es wow. Es el ABC de las bibliotecas. ¿Qué pasó con este lado del mundo? Porque él que conoció OCLC con WorldCat y todos los otros servicios que se van conectando a la plataforma de WordShare, tiene una experiencia y nos está transmitiendo que es la mejor decisión que ha tomado como sistema de biblioteca haber ido contra la corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta visibilidad no es tan amplia para este lado de la Tierra o del continente americano? Hay un desconocimiento y es por dos razones. Que anteriormente, antes de que yo llegara a la posición, no había un esfuerzo grande de OCLC desde Ohio para compartir la misión, la visión y lo que hace OCLC, que es una organización sin ánimo de lucro de carácter cooperativo. Todo lo que nosotros cobramos lo reinvertimos automáticamente para mejorar los sistemas y hacer investigación. Esta filosofía y ese tipo de la pasantía que yo hice es una de las iniciativas para promover qué es lo que hace la cooperativa a nivel mundial. Entonces, lógicamente, América Latina no había nadie en español, va uno, si se encuentra casos, sí lo conozco, no lo conozco. Número uno, no había un esfuerzo grande de compartir el mensaje en español. Entiendo. Había que saber inglés para saber a qué se dedica OCLC, qué es WorldCat, etc. Número dos, no había una presencia local. Entonces, yo estaba a cargo de la consultoría de los servicios de OCLC desde el 2015 para toda América Latina, desde México hasta Chile y todo el Caribe. Entonces una persona pues no hace, como se dice en Colombia, una golondrina no hace atardecer. Es imposible. Entonces, y yo insistí en que no podíamos
lograr dar nuestro mensaje, dar a conocer lo de la cooperativa, WordCat y todos los beneficios y ventajas que esto le trae a las bibliotecas si no tenemos unos socios locales. Entonces empezó un proceso de convencimiento. El primero fue en Colombia en el 2009 y después el segundo fue Rosflo con Francisco Garrido, que nos ha ido fantásticamente porque él es es hasta más... es más un advocate, un defensor de OCLC más que yo mismo. Eso significa que hiciste bien tu labor. Exacto, yo hice el discípulo ahora ya le enseña al maestro. Y ese tipo de relaciones locales eran muy necesarias. Claro. Precisamente para eso. Número uno, para dar a conocer, crear la publicidad, digamos, la necesidad de mostrarnos qué somos y qué hacemos. Claro. Y número dos, el proceso de acompañamiento local. Claro. Porque si bien antes hay miembros de la cooperativa que estaban antes de Rosflo, pues el contacto era por medio mío con una persona y también el sistema de soporte al cliente que pues es por correo electrónico. Pero la cultura latina siempre le gusta ver a alguien que venga a mi biblioteca, que me muestre, que esté pendiente de lo que yo estoy haciendo. Confiable también. Alguien confiable. Porque o sea, no vas a vender algo que no sirve, eso es categórico. Y OCLC es extremadamente quisquilloso y estricto en ese sentido. Lo sé, el proceso Nos tomó, para aprobar la distribución tomaron 3 años. Sí, más o menos, un año fuerte. Y fue porque se hizo un proceso muy estricto. Olvídate del dinero, olvídate de las ventas. Es más, nuestra marca está protegida, el modelo de cooperativa va a estar seguro. ¿Quién es el representante? ¿Quién es el representante? ¿Qué tan buena reputación tiene en la comunidad local y regional? Y a partir de eso se toma la decisión. Claro. Es un proceso bastante largo, bastante estricto y hasta el momento ha funcionado perfectamente y eso se traduce en la satisfacción, por ejemplo, de tus usuarios. No tanto la tuya, sino de tus usuarios, que es lo que OCLC quiere ver. Lo que pasa es que eso igual golpea a nivel de jefatura. Por ejemplo, el mandamás de la institución, que es el rector, mira con buenas artes lo que se está generando en una dirección dentro del ecosistema universitario. Por ejemplo, dentro de las acreditaciones universitarias es muy importante la vinculación con el medio. Cuando toma la decisión la Universidad Cardenal Silva Enrique de ser parte de la cooperativa que tiene OCLC a nivel mundial, es un miembro de las 10.000 bibliotecas que están conectadas a WordCat. No es un cliente más, es un miembro. Exactamente, entonces la credencial de él es decir, en vinculación con el medio, yo estoy conectado a la cooperativa más grande del mundo de colaboración de bibliotecas. Préstamo interbibliotecario, Article Exchange. El Article Exchange es fantástico. Si Carlos no tiene suscrito una base de datos X que es muy costosa, con Article Exchange tú puedes hacer una colaboración impresionante, pero se los voy a contar después de la pausa.